Buenos días, compañeros. Les doy la bienvenida al curso de Seminario Enseñanza de la Geografía Secundarias. Vamos a darles a ustedes un avance de lo que se pretende abarcar durante el curso, así como algunas sugerencias para ir adecuando a las realidades que se están viviendo en la educación y proyectarlas a través de experiencias de ustedes, de dirección, de lecturas, en fin. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación que les he estado preparando. En esta introducción quiero hablarles a ustedes de la necesidad que existe actualmente de abordar la problemática de la enseñanza de la geografía y en general de la enseñanza, de la formación de los individuos, que debemos estarles guiando para poder establecer individuos resolutivos, respetuosos, que estén aportando a soluciones alternativas a problemáticas de la sociedad, que es precisamente de lo que se está abandonando. Definitivamente vamos a ir analizando todas estas problemáticas desde lo que son los paradigmas educativos, de parte de los planes de estudio, de las organizaciones, de los actores que participan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que están están discordantes, tanto los padres de familia como la sociedad, como las mismas instituciones. Hay un desajuste en lo que nosotros hemos denominado una desigualdad, un desinterés, una falta de respeto a su medio ambiente. Nosotros basamos precisamente en las experiencias que se han venido dando, en donde el deterioro que estamos sufriendo es precisamente por eso. Las problemáticas de la movilidad de las poblaciones, las actividades económicas, cómo se están dando las actividades agrícolas, el abastecimiento de las ciudades, de los servicios. Entonces, todo este desequilibrio que se está viviendo, por desgracia, es debido precisamente a este tipo de situaciones. No tanto vamos a tener una innovación dentro de la educación de la geografía, pero sí una adecuación a la realidad que se está viviendo. Entonces, eso es prácticamente la columna vertebral que vamos a ir viendo a través de nuestro curso, para que ustedes precisamente experimenten, manifiesten sus situaciones que están viviendo a través de las lecturas de algunos autores que plantean situaciones que para mí fueron futuristas, pero en realidad ya las tenemos. Bien, entonces comenzamos con la presentación del programa. La presentación del programa establece unos objetivos, unos propósitos que me gustaría decírselos a ustedes precisamente para que vean el campo que se pretende abarcar. Entre los objetivos, el Seminario de Enseñanza de la Geografía en Secundarias es una asignatura mediante la cual el alumno interesado en la práctica docente, aclaro, no solamente la práctica docente, sino en la comunicación ante públicos, estará en contacto con las características especiales de su labor en diversos subsistemas de enseñanza y así de instituciones. El trabajo sobre el programa de geografía de los diversos subsistemas requieren de una revisión profunda del mismo, así como de los instrumentos didácticos pedagógicos necesarios para su aplicación, de estrategias que les permitan a los alumnos adquirir los aprendizajes esperados y, por último, las competencias que se deben desarrollar en los alumnos en su forma profesional.
Se realizará un análisis del programa o los programas o los planes y paradigmas de sus contenidos adecuados a la realidad y a la problemática social en que se vive principalmente, partiendo de estudios detallados de los componentes que conlleven a la enseñanza, tales como los estilos de aprendizaje que se han olvidado, las inteligencias prácticamente que no se conocen, los actores que intervienen, así como la actualización del docente. Dentro de los propósitos específicos, he marcado 3. Aspecto declarativo. Al finalizar el curso, los estudiantes obtendrán un panorama de la evolución que se ha tenido de la enseñanza de la geografía en distintos momentos de la historia, como también la evolución de esta en el desarrollo del país. Los aprendizajes procedimentales. Al finalizar de la asignatura, los estudiantes se iniciarán en el conocimiento, así como en el rol que juega tanto el docente como los alumnos y las instituciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto de la normatividad de la enseñanza actual. Conocerán y aplicarán las tecnologías en las formas y formaciones individuales e integrales como se requieran. Y por último, el aprendizaje actitudinal y valorativo, que al finalizar este curso, los estudiantes serán innovadores, entusiastas y colaborativos. Para esto, dentro de la estructura del curso que vamos a desarrollar, quiero aclarar que tiene una característica de flexibilidad para ir adecuando a cómo vamos desarrollando nuestro curso. En sí, las bases que tenemos aquí son 3 unidades, que es la primera considerando el programa de geografía para la secundaria, donde se vislumbra cómo ha venido evolucionando los contenidos, los objetivos, las actividades, las estrategias de cómo es más accesible la enseñanza de la geografía para los educandos. Y sobre todo en este medio, en este nivel de secundaria, vamos a ver que existen problemáticas serias dentro del desarrollo de la población adolescente, porque no solamente adolece de muchas situaciones, sino se presenta dificultades sociales, económicas, de influencias negativas, etcétera, que no les permite realmente madurar, ir madurando, perdón, y ahí precisamente considerando en este programa de geografía, vamos a ver que los contenidos deben aterrizarse, deben llevarse a la práctica, a la realidad que están viviendo los educandos, para que ellos constaten que realmente están teniendo una formación que los proyectará en un futuro como seres responsables. En la unidad 2 se pretende desarrollar teorías y aplicaciones del programa. Estas teorías se basan precisamente en varios autores, en donde vamos a analizarlos en la evolución que han tenido ellos, desde Vygotsky, Cole, más reciente, y Pavarov, que es el inicial, en donde cómo se ha venido dando la enseñanza, las teorías que han investigado desde el punto de vista estructurales, de su mentalidad, de su estructura, digamos, de los hemisferios, en donde se va captando, se va asimilando, se va haciendo indeleble la información y se va almacenando sobre todo. Entonces, este desarrollo de teorías nos va permitiendo ver a través de la historia del ser humano que se van ido adecuando, enfatizando en algunos de ellos, y para poder hacer una aplicación del programa lo más apegado a las necesidades de la sociedad. Y por último, la unidad tercero. Es precisamente aquí donde vamos a estar tratando de analizar algunos actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es su función, cuál es su participación, cuál es la integración que puede tenerse, cómo establecen una columna vertebral dentro de ese proceso, desde los padres de familia hasta las instituciones, pasando por el docente, por supuesto, y el educando, para poder precisamente atraer e interesar al individuo a seguir
adquiriendo conocimientos y sobre todo que los vea aplicables. Para esto vamos a tratar de ver que la necesidad y a sugerencia también de nuestra facultad de seguir utilizando los medios para poder ir avanzando en una evolución que ustedes en un futuro van a, y no tan futuro, van a tener que aplicar todo ese tipo de medios para poder ir integrando una enseñanza actualizada, apegada a la realidad, a las necesidades que va teniendo la población. Vamos a tener una serie de PowerPoints donde expongo algunas condiciones, donde se pueden analizar los cambios que se necesitan en la geografía, la historia de la geografía ante la sociedad, cómo se fue utilizando la geografía en la sociedad para subsistir, para poder ir desarrollándose, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de PowerPoint van a auxiliarnos en varias etapas que estemos analizando. El correo electrónico va a ser prácticamente nuestro medio principal para poder estar en comunicación constante. A través de actividades vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar, cómo vamos a rendir, me permite a mí ver cuáles son los puntos de vista de ustedes. Entonces, esa es la forma en que se va a ir trabajando constantemente y al mismo tiempo se va evaluando. Y las presentaciones, que son muy importantes para su flexibilidad de comunicación, de organización, de planteamiento, de dirección de auditorios, etcétera. El método de evaluación lo he dividido en 2 puntos. Uno, los aspectos a evaluar, cuáles van a ser. Lecturas de artículos, que prácticamente van a ser en un número, pues no bastante, sino el suficiente. Si se necesita algo por parte de ustedes, pues lo vamos a ir profundizando el tema que se vaya a trabajar. Estas lecturas de los artículos son muy importantes porque es el análisis que vamos a tener como plataforma para ir proyectando las realidades que están viviendo, como el mundo actual, la sociedad y necesidades de la sociedad, las problemáticas de la misma sociedad, hacia dónde van la educación en México, cómo se está abordando la geografía dentro de los planes y paradigmas de la enseñanza de la geografía, etcétera. Entonces, este tipo de diversidad de artículos nos van a permitir interactuar, como se trata en seminario, interactuar por parte de ustedes y mi persona de estas situaciones que estamos viviendo, y es fundamental para poder ir avanzando. Y esto nos va a llevar a que ustedes generen reflexiones ya propias, puedan hacerlas ustedes suyos y poder manifestarlas, defendiéndolas, planteándolas, etcétera. Es la secuencia que se pretende ir evolucionando. Ensayos son precisamente también para que ustedes aterricen su forma de conocimiento adquirido de un artículo o incluso de una lectura que se pueda dar. ¿Cómo vamos a iniciar este tipo de situaciones que nos permita tener una visión un poquito introductoria, podríamos decir? Cuadros comparativos, cuadros sinópticos, cuadros de conjuntos, cuadros que nos permita precisamente, como lo dice Cole, como lo van ustedes a analizar, que son interesantes por las estructuras mentales que tenemos. Entonces hacemos por medio de un concepto, realizar un desarrollo para poder entenderlo. Y entonces nosotros lo podemos explicar, principalmente ustedes, ¿no? El grado de análisis es también importante porque es la madurez que ustedes van adquiriendo a través de ese tipo de planteamientos que van a hacer y que puedan participar, que es fundamental para poder evolucionar en el conocimiento. Las exposiciones que son la base del conocimiento que ustedes van a tener y la experiencia que van a tener para comunicarse con un auditorio y cómo
lo van a plantear, cómo van a presentarlo, cómo lo van a formar, en qué tipos y qué secuencias lo van a presentar, qué materiales van a presentar, qué actividades van a tener, qué interacción van a poner. Por eso una exposición no es simplemente estar exponiendo, sino es la interacción, es el orden, es incluso su dicción que permita al auditorio entenderle, comprenderle lo que está diciendo, las secuencias, no atropellarse, en fin, ahí les voy a dar unos puntos importantes dentro de estas exposiciones. Por lo que se relaciona a indicadores, pues es una escala valorativa de conocimientos adquiridos que voy a establecerlo a través de un cuadro que posteriormente se los voy a ir mostrando, donde se va a ir invirtiendo cómo van avanzando ustedes, cómo van teniendo ese valor del conocimiento que se va adquiriendo, y que entonces eso me permite a mí tener una visión de qué es lo que se tiene que reforzar, qué es lo que tenemos que proyectar, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Esto se vierte sobre el control de avances, precisamente también para que ustedes que sean constantes prácticamente en eso. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir trabajando en una serie de actividades que parten de y lecturas que son como la crítica del análisis de educación geográfica, la problemática de la enseñanza de la geografía, las características del mundo actual, opiniones de las reformas educativas, los paradigmas que están rigiendo nuestra educación, actitudes y valores de la geografía y sociedad, disposiciones generales y normas, que son precisamente las que vamos a analizar y ver precisamente qué tanto se adecuan o qué tanto no se adecuan, o qué nosotros podemos irlo adecuando o proyectando. Los 4 pilares de la educación, que es fundamental, junto con las 4 condiciones del aprendizaje significativo. Se van a ver teorías del aprendizaje, como les decía, se les va a presentar un cuadro donde van a poner autores y vamos a poner algunas características, cómo fueron investigando para la adquisición de conocimientos. Estrategias e innovaciones, esto tiene que ser las adecuaciones que van realizando de acuerdo a la actualidad en donde se vive la población estudiantil. Conceptos y habilidades y actitudes, ¿cuáles son estos conceptos, qué es habilidades que tienen que desarrollar, las actitudes? Que en realidad las habilidades son las formas, son las inteligencias, son la forma de ir adquiriendo y proyectando por parte del alumno. Los ejes temáticos, que son muy importantes porque no tienen que estar discordantes, no tienen que estar separados, no tienen que ser ilógicos, sino precisamente que se vayan complementando para no cortar prácticamente los temas. Por eso se llaman ejes temáticos. Estrategias para una sesión de clase. Esto no es simplemente el presentar una planeación, sino cómo la vas a dar, en qué condiciones la vas a dar, qué es lo que tienes que preparar, qué es lo que va a accionar para que se genere precisamente un conocimiento. Y por último, el manejo de la información. ¿Cómo manejamos la información en general? ¿Cómo la podemos capitalizar? ¿Cómo la podemos llevar a los educandos? Pues sabiendo que tienen que tamizar todas las fuentes de información, tanto electrónicas como bibliográficas, como de impresión. Esos son ejercicios que vamos a ir viendo para que ustedes tengan precisamente esa experiencia o esa estrategia. Dentro de he hecho un cuadro para ir orientándolos a ustedes en la guía de exposiciones orales. He hecho una matriz de valoración individual, donde se contempla explicación, que si es su explicación clara, explica el pensamiento en pasos, presenta más de una solución, utiliza material auxiliar adecuado, métodos de exposición adecuadas, responde las preguntas formuladas, habilidad para crear discusión, logra la atención y la mantiene, que eso sí es muy importante, se expresa en forma audible y clara, tiene el dominio de los contenidos, escucha las ideas de otras personas y se ajusta al tiempo de exposición. Esto precisamente es lo que en un seminario se denomina dominio de público,
dominio de una audiencia en donde permiten precisamente ver que se capitaliza la interacción de ustedes con el auditorio y que precisamente se va generando el conocimiento, porque entonces se generan intervenciones, dudas, en que le plantean a ustedes, y entonces eso es la forma de ir enriqueciendo y ampliando ese conocimiento. Y es uno de los indicadores que ustedes van viendo, van observando, van constatando que van por el buen camino de transmisión de conocimientos. Para poder entonces estar en contacto, les voy a presentar el correo oficial para que como primera instancia me manden un correo para generarlos y controlarlos a ustedes para poder entonces entrar en acción para la siguiente sesión. Les doy las gracias de presentación. Esto lo hemos estado grabando con la finalidad de proyectarlo a Classroom y al un canal que tenemos por ahí, y todas las indicaciones se los vamos a estar dando, tanto la clave de Classroom como la link para que ustedes lo ubiquen en el canal de YouTube. Muchas gracias y hasta el próximo.